Buenos días, jóvenes. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días. Bien, jóvenes, vamos a seguir. Estoy revisando en este momento algunos de esos códigos que han mandado. Solamente 8 personas han enviado. Estoy mirando un poquito. Vamos a charlar de eso, ¿no? Tengo. Ya, ok. A ver, vamos a ir. Les voy a mostrar un poquito qué es lo que estoy mirando, ¿no? Bien. Habíamos desarrollado la tarea, como le dije, 8 personas han enviado. Pongámonos la pila siempre, les digo. Desarrollemos las actividades porque eso es lo que nos indica, ¿no?, el compromiso que tenemos en desarrollar nuestras tareas y así también de desarrollar las prácticas, ¿no? Las personas que desarrollan, codifican, están pendientes y haciéndolas las cosas, son las personas que están comprometidas, ¿no?, con el aprendizaje.
Entonces, veamos eso porque no quiero al final comenzar a ver, yo siempre eso evalúo, ¿no? Personas que nunca hicieron nada y que están presentando proyectos. Entonces, eso no cuadra, ¿no? Parece igual que las elecciones que tuvimos, ¿no? No cuadra, ¿no? Entonces, esa es la idea principal que yo propongo, ¿no? Entonces, yo voy a ir evaluando en base a ese seguimiento. Bien, he visto acá en el primer tema, ya les dije que no es ponderado, pero sí es importante que lo conozcan, es la de estandarizaciones y buenas prácticas. Entonces, di un pequeño trabajito y he visto algunas de las respuestas, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de ellos, simplemente a modo de, de aprender, verificar, desarrollar algunas de las actividades, ¿ya? Por ejemplo, acá hay uno que es de Alexander Vela Yayo, ¿sí? Y nos muestra un código, ¿no? Esa es la idea que habíamos quedado, ¿no? Pasar el link para que ustedes vayan manejando sus propios contenidos, ¿no? Eso es lo principal que tendríamos que comenzar a conocer. Entonces, fíjense, él ha puesto reto 0, ¿no? Reto dice ejercicios propuestos sobre la estandarización y buenas prácticas. Esto nos va a ayudar, jóvenes, a desarrollar nuestros propios contenidos. Luego yo les voy a mostrar, hay mucha documentación en relación a este tipo de trabajos. Pueden encontrarlo ustedes en la red. Hay un sinnúmero de manuales hechos en Google Colab, tanto de Microsoft como de Google, ¿no? Que están desarrollados exclusivamente y tutoriales casi completos desarrollados en Google Colab, ¿no? Entonces, ahí pueden ir ustedes sacándose algunos ejemplos, digamos, ¿no? De qué se puede hacer. Ya se han dado cuenta que acá yo puedo colocar imágenes, puedo desarrollar de repente implementaciones de colocar algunos tipos de videos, desarrollar algunas pruebas, hacer unos testers. Se puede hacer una serie de cosas acá que es muy importante. ¿Por qué? Porque va guiado, ¿no? Es un aprendizaje guiado. Bien, vámonos por lo que nos interesa. El empleo y la utilización de PET 8 era la idea que teníamos que desarrollar acá. Entonces veamos, su compañero ha hecho algunos ejercicios, algunos se han apegado mucho al ejemplo que yo les he dado, pero hay muchas variantes, ¿no?, que se pueden aplicar. Pero bueno, vamos trabajando, por eso le digo, ahí tiene que ver mucho la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero ir aprendiendo y qué es lo que yo necesito aprender, ¿no?, durante estos trabajos que voy haciendo? Y lo que necesito aprender es a codificar en Python. Esa es la idea principal. Bien, fíjense en este ejercicio que plantea su compañero. Aquí tenemos un comentario sobre la definición de un método. Entonces dice ejercicio 1, calcular el promedio de una lista. Nos está dando la idea de qué es lo que se va a hacer. De repente no muy explicado, pero ya tiene algo ahí definido. Lo que tenemos que hacer es definir realmente, cuando yo estoy desarrollando algo, todo el procedimiento, ¿no? O toda la estructura o todo el planteamiento de la estructura. ¿Qué es lo que voy a hacer con esa estructura o en qué me va a ayudar o para qué lo estoy haciendo, ¿no? Aquí hay un pequeño comentario que le falta definiciones de los parámetros, parámetros de entrada, parámetros de salida, tipos de resultados que van a tener. Solamente ha puesto retorna, dice el promedio del valor de una lista. ¿Ok? Entonces, hay que ir mejorando esos aspectos. ¿Para qué? Para que el usuario que lea pueda ir entendiendo lo que ustedes están haciendo. Ejercicio número 2 dice contar palabras en una frase. El programa pide al usuario, dice la frase, convierte. Esta no es la forma de definir, no es como una lista de títulos, sino lo que tenemos que ver es realmente lo que hace el procedimiento, ¿no? Acá yo lo que veo que tiene un parámetro de tipo frase,
Entonces lo que tenemos que poner ahí es qué tipo de parámetros es el que se está colocando, ¿no? Qué valores son los que va a recibir, qué operaciones van a hacer ustedes durante el proceso de ejecución, ¿no? Aquí veo que hay una separación en base a letras minúsculas, digamos, ¿no? Acá hay un conjunto de datos que va a guardar el conteo de las palabras. Aquí hay el procedimiento, ¿no? Y los resultados del conteo. Entonces, cuando yo trabajo con todo esto, tengo que comenzar a ver cómo esto tiene forma, ¿no? Igual en May, ¿qué es lo que están haciendo acá, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones van a ejecutar? Lo mismo falta acá, por favor, para el compañero que ha hecho esto, completemos, tratemos de mejorar este aspecto de documentación para que nos sirva, ¿no? No se olviden que lo que tenemos que ver es que nos sirva, digamos, ¿no? Fíjense que yo ya les he dicho, hay muchas formas de ayuda. Por ejemplo, yo le puedo pedir aquí, me vengo, a ver, acá, y le voy a pedir a nuestro amigo, le voy a decir, quiero que apliques el de 8 al método promedios, ¿no? Vamos a separarlo acá para que nos ayude un poquito. Ok, fíjense, viene acá, a ver, veamos qué dice, claro. El estilo P8 a la función promedio. ¿Sí? Pero, aplique el estilo P8. Debería plantear una serie de cosas, pero a ver, vamos a ir viéndolo, ¿ya? No se olviden que aquí lo importante es desarrollar un buen prompt. Ahorita lo que ha hecho, no sé si se dieron cuenta, simplemente fue una modificación en la estructura del resultado que tenía su compañero allá. Está aplicando PED8, pero dentro del método, digo, del resultado, del returns, ¿no? Quiero que me ayudes, le estoy diciendo, a documentar o la función, en este caso, la función promedio. Ahí está. Ahora sí, fíjense. Veamos qué es lo que ha aplicado. Ahí está, lo que queríamos. Dice promedio, calcula el promedio de una lista de números. El argumento es una lista de números enteros o flotantes, ¿no? Y quiero que retorne el promedio de los números de la lista. Retorna, si es flotante, 0, si la lista está vacía, ¿no? Acá fíjense, retorna 0, dice cuando se carga, dice, ¿no? Los valores, y estos coinciden con el valor de inicialización, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo que podemos ayudarnos con la IA, ¿no? Para que nos mejore este tipo de trabajo.
Entonces así vamos a ir aprendiendo a cómo yo debería comenzar a escribir, ¿no? Entonces, trabajemos en este sentido de comenzar a ver, ¿no? Cómo yo voy a ir aplicando todo esto. Como les decía, hoy en día yo no les voy a decir no empleenla porque es muy necesario, ¿no? Nos facilita, nos ayuda la escritura, la comprensión, nos da ejemplos sobre los procedimientos, la forma en la cual yo voy a desarrollar algo. Entonces, es muy importante, ¿ya? Pero yo ya les he dicho, no las utilicen para que le hagan las cosas, sino para que les enseñe a cómo ir desarrollando lo que ustedes van a realizar. Anoche, por ejemplo, estaba trabajando sobre unos Docker que estoy construyendo y no me funcionaba algo, ¿no? Estoy trabajando sobre una arquitectura de virtualización que se llama Promox, y no me funcionaba. Quería acceder a ese Docker, estaba como oculto, le di todos los permisos, para que se den cuenta simplemente de que el desarrollar algo, jóvenes, no es solamente venir y ponerse a escribir, sino que tenemos que tener conocimiento. Ya le dije, ¿no? Hoy en día, voy a hacer un paréntesis simplemente para que podamos ir aprendiendo. Hoy en día hay algo que se llama el DevOps, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Antes era DevOps, ¿no? O DevOps, como lo quieran pronunciar. Hoy es DevOps, ¿no? Una combinación de palabras de desarrollo, ¿no? Desarrollo, seguridad y operaciones. Una práctica que integra la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del software. En lugar de tratar la seguridad como aspectos separados dentro del procedimiento, hoy es incluido dentro del proceso de desarrollo. Pero no solamente hablemos de seguridad, sino hablemos del proceso, desarrollo y operaciones. Si yo no estoy vinculado o no tengo los conocimientos de lo que se llaman las operaciones, la puesta en marcha de un producto, me va a ser muy difícil que yo pueda desarrollar algo. Porque hoy en día, si yo vengo y les pido a ustedes y les digo, quiero que me desplieguen un sitio web, ¿no? Con tales y tales características, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a ir donde su compañero ese que le pagan para que se los desarrolle? ¿O van a hacerlo ustedes, ¿no? Hay algo claro que tendríamos que tener ahí, ¿no? Entonces, si no le voy a pagar a ese compañero para que me lo haga, entonces voy a tener que aprender yo. ¿Y qué tengo que aprender? Aprender a desplegar un servidor web. Entonces, fíjense que el proceso de desarrollo, por eso yo les digo, hoy en día ni siquiera hemos comenzado a hablar de estructuras de datos, ¿no? Como tal, y tenemos que aprender estilos de código. Y muchos me dirán, ¿y para qué voy a aprender estilos de código? Ya hablamos bastante sobre eso, cuál es la necesidad que ustedes tienen, ¿no? De comenzar a aprenderlo. Y entonces, fíjense que ahí me van a ir dando la razón y me van a ir diciendo, sí, digamos, ¿no? Yo necesito conocer ciertos fundamentos antes de empezar a programar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que comiencen a analizar los jóvenes, ¿ya? Porque si no, se van a topar con muchos problemas de desconocimiento. ¿Ok? Entonces, tratemos de trabajar sobre eso para que nos vaya mejorando. Hoy la IA con los agentes inteligentes nos ayudan demasiado dentro del proceso. Y como le decía, tenía ese problema anoche todavía, y agarro y le digo, no, a la IA, quiero que me ayudes a resolver esto. Y comencé a pasarle todo lo que había hecho y comenzó a ayudarme, ¿no? Y me decía, no, ya puede ser esto otro.
hasta que logre solucionarlo. Entonces, funciona, ¿no? Esto de esa manera. Tenemos que aprender a manejar eso, ¿no? A poder construir una estructura, una infraestructura dentro de un servidor. A mí, por ejemplo, a mí me encanta, yo soy arquitecto en el área de software, me encanta desarrollar plataformas, implementar estructuras, ¿no? Desarrollar servicios, integrar API, digamos, ¿no? REST, digamos, ¿no? Para soluciones. Y para eso necesito conocer bastantes herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que comenzar a trabajar ahora, en ir conociendo todas estas herramientas que nos ayudan, ¿ya? Entonces, aplíquenla. Yo les voy a ir dando algunas pautas no solamente acá, sino en todo proceso de desarrollo, en diseño, en backend, en frontend, ¿no? Frontend, una serie de herramientas que podemos ir utilizando. Pero la idea primero es tener el conocimiento, ¿no? No les voy a pedir que se lean todo P8, toda su documentación, pero primero entiendan cuál es el principio y luego háganse ayudar, ¿no? Es decir, a ver, quiero saber aquí cómo declaro esto, cómo implemento esto, cómo documento, ¿no? Este tipo de operaciones, cómo mejoro, ¿no? Un código. Por ejemplo, aquí yo le voy a decir, quiero que apliques el 8 al booking por una función con tal palabras. ¿Ya? Con tal palabras. Ahí está. Vamos a ver qué hizo. Fíjense la diferencia entre el código anterior y este código, ¿no? Le voy a dar a aplicar. Y miren, ¿no? Las operaciones que desarrolló, ¿no? Y cómo las simplificó dentro del proceso. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo la ordeno también para que sea un poquito más legible? Fíjense que el otro no tenía la legibilidad de ¿no? No era limpio el código. Fíjense, ¿no? El aspecto de los tabs que existen entre cada una de las llamadas, ¿no? Entre una, ¿cómo se llama? Entre una llamada, una verificación, digamos, ¿no? Dentro del procedimiento, ¿no? Y al final el resultado, ¿no? El resultado que tiene que estar, que debería estar fuera del aspecto condicional, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque le da legibilidad al proceso. Si yo no lo manejo de esa manera, entonces voy a tener problemas luego de ir verificando. Si todo lo hago un código, el código espagueti se llama dentro del proceso de programación, si yo lo hago todo mezclado, va a ser muy difícil que yo pueda entender y comprender algo, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, veámoslo. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero encontrar código más trabajadito, más bonito. Cada vez que vamos desarrollando algo, vayamos mejorándolo. ¿Para qué? Para ir viendo cómo yo lo voy a ir integrando dentro de los procesos que voy a ir haciendo luego
cuando vaya codificando. ¿Ok? Entonces hagámoslo, pero para eso tenemos que entender. Por eso le digo, primero tenemos una leidita y veamos en qué consiste, ¿no? Ese código para que yo pueda hacer prompt correctos, ¿no? Y decirle, ¿no? A ver, yo lo que quiero es acá, digamos, ¿no? Que me arregles esta parte, quiero que me desarrolles esto, quiero que me definas esto, quiero que me ayudes en mejorar esto. Si yo no tengo conocimientos, entonces es como por ahí se escucha mucho, ¿no? El refrán, ¿no? Si yo no sé hacer, ¿cómo voy a saber mandar? ¿No? Así funciona todas las cosas en la vida, ¿no? Si yo no sé hacerlo, ¿cómo te voy a pedir que vos lo hagas? ¿No? Esa siempre ha sido mi frase, ¿no? Yo no puedo enseñar algo que no sé hacer, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Cuando estemos construyendo códigos, jóvenes. ¿Por qué estoy agarrando esta herramienta? Porque esta herramienta es súper útil, ¿no? Fíjense, sin necesidad de instalar nada, configurar nada, ya estamos trabajando sobre un código, estamos desarrollando un código, ¿no? Que se lo puede correr, digamos, no sé, supongo que este código debería estar corriendo. A ver, vamos a ver. Ahí está, fíjense, ¿no? Ingrese la frase, dice, ¿no? Acá nos dice el prompt, dice contador de palabras en una frase. Entonces ustedes le dicen, hola, ¿cómo va? ¿No? Y ahí me aparece la respuesta, ¿no? La frecuencia de la palabra, ¿no? Uno, cómo y va, ¿no? Entonces, frecuencias de palabras dentro de una frase. Ok, fíjense, la idea es esta, no necesito nada más para poder ejecutar. Ok, simplemente como algo básico, generalmente me gusta trabajar porque yo trabajo mucho sobre el manejo de IA. Ustedes acá en este servidor con esta máquina virtual, no se olviden que los que manejamos infraestructura sabemos cómo funciona esto, cómo han sido desarrollados. Y fíjense que acá ustedes tienen un contenedor que está ejecutándose, ¿ya? Y que tiene ciertas características, por ejemplo, RAM y disco, ¿no? Son las características que tiene, no sé con cuánto está ahorita, tiene de RAM, fíjense, estoy utilizando 0.9 de 12 gigas de RAM y de disco tengo, ¿cuánto es? Ah, estoy ocupando 38, pero tienes hasta 72 gigas. Bien, hasta acá estoy utilizando un equipo mucho mejor que cualquiera de los que ustedes están utilizando dentro de su máquina. Y es por eso que es interesante utilizarlo acá, porque voy a tener un proceso de cómputo muy rápido, muy ágil, ¿no? Cosa que no lo voy a encontrar dentro de mi equipo, ¿ok? Eso es algo muy importante porque utilizo Google Colab y por qué se lo emplea, ¿no? Generalmente se lo emplea para, ya le dije, hacer mucho data science y hacer mucho IA. Acá hay una parte que se llama chain runtime, type, ¿no? ¿Qué es lo que me define? Fíjense, ¿no? Hoy estoy utilizando CPU para hacer una operación de cómputo, pero cuando yo estoy haciendo IA, yo no necesito CPU porque CPU es lento. Entonces yo voy a necesitar ejecutar GPU, ¿no? Entonces lo cambio, ¿no? Para la ejecución de cálculos y compruebo y veo, ¿no? Porque hay formas de comprobar a través de líneas de tiempo, ¿no? Compruebo qué tan rápido puede ejecutarse un proceso con un servidor con estas características. Fíjense, estoy utilizando Engineering Compute Backend, dice, ¿no? GPU en Python 3, ¿no? Y tengo las mismas características, pero vamos a ver que cuando ustedes ejecutan, no en este código que ustedes están viendo, porque aquí
casi no va a haber mucha la diferencia, pero en cómputos grandes, ahí van a ver que ahí sí hay diferencias, ¿no? En milisegundos de ejecución, ¿ok? Entonces eso nos sirve para ir trabajando de esa manera, ¿no? Los que no tengan poder de cómputo dentro de su computador lo pueden hacer acá, podemos hacer proyectos en conjunto, ¿no? Que sirvan, que estén también implementados dentro de un servidor. Cuando yo me vengo a comenzar a trabajar un poquito en el lado izquierdo sobre las definiciones del proyecto, yo puedo definir estos proyectos que estén vinculados con un GitHub en alguna plataforma, ¿no? O que estén también configurados en algún Docker, ¿sí? Para que me permita correr, ¿no? Esta aplicación como si yo la estuviera corriendo dentro de un servidor. ¿Ok? Esas cosas hay que tratar de ir desarrollándolas dentro de este proyecto. Bien. Luego le voy a mostrar, hay muchas cosas que se pueden ir desarrollando e implementando acá, digamos, ¿no? Para que ustedes sepan que pueden ustedes generar código muy interesante dentro de este tipo de aplicaciones, ¿no? En este caso, en estos espacios de trabajo que vienen a ser virtualizadores, ¿no? Que Google lo utiliza para implementar, ¿no? Este tipo de herramientas. ¿Ok? Bien, eso sería, no tengo más que decirle en relación a esta tarea. Ya yo evaluaré a esas 8 personas como lo han hecho y a partir de ahí tendríamos que comenzar a seguir trabajando. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, pueden hacérmela antes que pasemos a los demás temas. ¿Consultas? Ninguna, ingeniero. ¿Todo claringo? Sí, todo claro. Bien, Natalia, bien, Norma. Participemos, jóvenes, porque si no... Yo quería hacerle una consulta sobre el Docker, ingeniero. No sé si es posible. Alguna vez quise utilizar Docker, pero me quisieron cobrar por alojar el Docker. Entonces ahí me tranqué y no lo vi más. No sé qué nos puede decir. Que estudiemos un poquito, ¿no? Los Docker no, dependiendo de dónde te lo vas a implementar, no necesitas trabajarlo primariamente en ningún lugar, digamos, ¿no? Sino en tu propio servidor. Eso no tiene costo, digamos, ¿no? El alojamiento de cualquier aplicación, por supuesto que tiene un costo, digamos, ¿no? Pero dependiendo de dónde tú la alojes, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que tener un poquito de conocimiento para desarrollarlo. Por ejemplo, yo aquí en mi máquina tengo mi Docker, ¿no? Que ayer he estado hurgando un poquito. ¿Qué está corriendo? No puedes conectar. Parece que está bajo mi Docker. Es que ayer lo corrí en el server. Ahora subí eso. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Bien, vamos a levantar Docker. Pero no lo tengo. Ya está. Offload. Interesante, esto no lo había visto.
Interesante esta parte. Ok. Veamos. Ahorita conexión ya. Excelentemente, excelente. Fíjense que yo acá tengo Docker Desktop, se llama. ¿Ya? Oficialmente lo tengo corriendo. Vamos a cerrarlo ahí. Fíjense que aquí aparece un iconito arriba de mi, ¿qué se llama? De mi desktop, de mi escritorio, que me indica que ya tengo Docker corriendo. Esto en el Mac es necesario, en Linux es directo, ¿no? Lo que le decía, Docker PS, pero el servicio parece que no está corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo importante, ingeniero, que no es necesario pagar nada para usar Docker. Me refiero a dónde alojar los contenedores. Lo podemos alojar localmente, ¿no? Entonces ya Sí, nos sí. evitamos eso. Eso era lo que quería puntualizar, ¿no? Ya. Correcto. La idea, por eso le digo, quiero mostrarle un poquito simplemente, ¿no? Ahorita no funcionaba, lo que pasa es que estaba aplicando la parte en la nube, pero ahorita ya va a funcionar. Cuando les hablo de Docker, jóvenes, les hablo de contenedores que ustedes pueden ejecutar directamente en su máquina local. Fíjense, yo aquí tengo un Docker. Lo que pasa es que me estoy confundiendo ahorita, lo tenía en el servidor lo que estaba haciendo ayer. En mi máquina quiero ver a ver qué tengo ejecutando. Me acuerdo que tenía varias cositas. Yo lo hago a través de línea de comando. Ustedes lo pueden hacer a través de este visual acá, que dice qué cosas, qué contenedores, por ejemplo, ustedes están corriendo. En este caso, yo en esta máquina para un ejercicio que hicimos para el doctorado, tengo ejecutando MongoDB y tengo ejecutándome mini Kubernetes, ¿no? Dos cosas que se están ejecutando en este caso, ¿no? En mi caso. Eso mismo lo estoy viendo acá, ¿no? Fíjense, aquí están los dos en ejecución, el Kubernetes y el MongoDB, son los que están ejecutándose en este momento, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace Docker, ¿no? Docker me permite tener una serie de plataformas, ¿no? Base de datos, servidores web, lo que ustedes quieran ejecutándose dentro de su computador sin necesidad de tener un servidor en la nube. Aquí ustedes crean contenedores, conectan esos contenedores y pueden hacer aplicaciones directamente sin necesidad de nada, ¿no? Yo, ¿para qué las utilizo? Para desarrollar estas interfaces antes de llevarla a mi servidor, ¿no? Las desarrollo localmente, veo que funcionan y luego, como es un Docker, que puedo transportar mi código de un lugar a otro, me voy a mi servidor, abro Docker allá, transporto mi Docker y ya lo tengo en el servidor sin necesidad de nada, ¿no? Vuelvo a ejecutarlo y ya lo tenemos ahí, ¿no? Funcionando. Entonces, esa es la idea cuando desarrollemos, ¿no? con Docker, ¿sí? Y eso yo lo puedo integrar con mi Visual Studio Code, o lo puedo integrar automáticamente con mi GitHub, ¿no? O lo puedo integrar automáticamente con mi servidor en el cual voy a ir desarrollando, ¿no? Si quiero desarrollarlo remotamente, lo puedo hacer, o si lo quiero ejecutar localmente, igual lo puedo hacer. Entonces, esa es la idea, no necesito nada adicional para poder correr lo que yo quiero, ¿no? No sé si con eso, Lorgio, ya está. Bienísimo, ingeniero, gracias. Ok. Ok, entonces vayan
viéndolo, hay muchas formas, hay manuales para instalar, para configurar. La idea es que conozcan primero para qué sirve Docker, ¿no? Primero la idea, virtualización, transporte, son las dos ideas fundamentales que ha planteado Docker, ¿no? Entonces, esos jóvenes para que lo tengan claro. No sé si quieren hablar algo más, me avisan. Hasta acá ya estamos con esta parte, espero que comiencen a trabajarla. Habían otros compañeros que han ido haciendo, otros que sí lo han hecho de esa manera, como lo queríamos, ¿sí? Fíjense como este es su compañero. ¿Quién es este? Luisaga Sandoval, Badi, ¿no? Ha desarrollado, está bien organizadito su código, más estructurado. Fíjense que la legibilidad es lo que importa, ¿no? Y la aplicación también de lo que ustedes están queriendo desarrollar. Fíjense la llamada del mail, exactamente como se quiere, ¿no? La documentación que habla sobre cada uno de los procesos. ¿Ok? Para él, excelente, muy bien. Entonces, esa es la idea, jóvenes, de trabajar con esto. Y espero que de aquí en adelante ya no vamos a volver para atrás. Los que ya me conocen saben, de aquí es para adelante, como dicen los cubanos, para atrás solamente para tomar impulso, ¿no? Entonces, no me gusta ir para atrás, entonces vamos a ir avanzando. ¿Ok? Ya este tema lo dejo como un tema ya desarrollado. Si alguien tiene alguna consulta sobre este tema que todavía no haya entendido, hoy es su momento, porque en unos minutos comenzamos ya a ver un poquito las estructuras de datos iniciales. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Buenos días, sí, yo tengo una duda. A ver. Va a disculpar que lo moleste con esto, ¿no? He ingresado tarde de clase y quería saber si me podría dar un resumen o algo sobre la tarea, si se puede. Va a disculpar por eso. No, ahí fíjense en su grupo, vea con sus compañeros, vea en qué es lo que se ha ido planteando dentro de la plataforma. A ver, yo sugiero siempre, ¿no? Cuando siempre va a suceder esto, porque la universidad es bien complicada, ¿no? En sus trabajos, ¿no? Yo no comparto muchas de las cosas que se hacen, pero bueno, ¿no? Está así la universidad y no. Algunos dicen, no, si está así hay que acostumbrarse, pero no me gusta acostumbrarme, me gusta ver los cambios, ¿no? Fíjense que hay adiciones, seguro que me van a aparecer algunos de sus compañeros más adelante, que todavía, hasta cuándo, no sé, hay adiciones de materia, o ya terminó en la carrera, por lo menos ya tiene fechas bien definidas, ¿no? Me supongo que ya la habrán terminado. Pero hay en otras facultades que a veces, cuando acuerdo a mitad del semestre, me aparece alguien que se adicionó, digamos. Eso es terrible, ¿no? Dentro de este proceso. Entonces, Leonel, para ayudarte ahí, fíjate en la documentación que he pasado dentro del documento. No puedo darte mayores explicaciones, solamente que estamos empezando sobre una unidad que no es de evaluación y que se va a tratar de, o se está tratando de aprender ahí cómo codificar bien con Python a partir de unos estilos de código que se deberían utilizar, ¿no? Para organizar tu código y para desarrollar una buena práctica en la escritura de un código. Eso es lo que te puedo decir, lo demás está dentro de la plataforma, dentro de los ejemplos que ya hemos pasado, comunicarte ahí con algunos de tus compañeros y comenzar a tratar de nivelarte durante este proceso. Hoy ya yo voy a empezar con otras cosas, entonces vamos a trabajar sobre eso. Bien, entonces esa es la idea de este tema, aprender a escribir bien un código, ¿no? No estamos entrando a ver ningún tipo de estructura de datos, simplemente a saber cómo
escribir código de una buena manera o tratar de seguir los ejemplos más utilizados dentro de la bibliografía que tiene Python. ¿Ok? Bien, con eso, jóvenes, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, comenzamos a trabajar sobre la primera unidad. Voy a entrar esta era la unidad 0, ¿no? Sobre la que estábamos trabajando, y hoy vamos a empezar sobre la unidad 1. Siempre me gusta primero hablar de qué es lo que vamos a obtener con esta unidad, ¿no? A qué nos vamos a dedicar, cuáles son las funciones y características principales, y a partir de ahí recién vamos a empezar a desarrollar algo. Ok. Entonces, fíjense que vamos a entrar a una unidad que se llama árbol binario de búsqueda. Esta estructura es una estructura no lineal, como anteriormente lo vimos en estructura de datos 1 como estructuras lineales. Hoy vamos a ver estructuras de datos no lineales. Y lo que primero tenemos que ver es cuál es la diferencia y para qué nos sirven estas estructuras, ¿no? Antes de empezar a codificar algo, lo que tenemos que saber es por qué lo estamos viendo, ¿no? Y por qué lo plantean muchos autores, ¿no? El desarrollo de este tipo de actividades es porque tiene algún tipo de sentido, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, vamos a utilizarlo en nuestro diccionario hoy moderno y vamos a ver cuál es la diferencia entre estructuras lineales y no lineales. Ok, veamos qué nos dice Gemini. Veamos. La diferencia fundamental entre estructuras lineales y no lineales radica en cómo se organiza y relacionan sus elementos. En las estructuras lineales, los elementos se organizan secuencialmente, apréndansela esa palabrita, secuencialmente, una tras otra, como listas donde cada elemento tiene un predecesor y un sucesor, excepto el primer y el último elemento. Ejemplos incluyen, dice, matrices, listas, pilas, colas, ¿no? Lo que se ha visto en estructura de datos 1. Por el otro lado, las estructuras de datos no lineales permiten relaciones más complejas entre elementos y a menudo jerárquicamente, o eso es lo que quiero que se lo aprendan también para este tipo de estructura, cuando hablamos de estructuras jerárquicas, o interconectadas cuando hablamos de grafos, como árboles y grafos. En estas, un elemento puede tener múltiples predecesores o sucesores y no se siguen una secuencia lineal. Más claro, el agua, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, fíjense, que existe entre una y otra. En una hablamos de estructuras secuenciales y en la otra de estructuras jerárquicas. ¿Ok? Son las dos diferencias claras estructuralmente, si lo queremos ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si lo queremos ver, esta es una diferencia cualitativa, ¿no? Pero ¿qué pasa con una diferencia cuantitativa? ¿Qué significa? Costos, no tiempos de ejecución. Ahí tenemos que comenzar a ver y a identificar por qué utilizamos un tipo de estructura y por qué utilizamos el otro tipo de estructura. Entonces, cuando hablemos de estructuras no lineales, como estas, estamos hablando de estructuras que nos van a permitir hacer búsquedas mucho más eficientes que en estructuras lineales, ¿no? Y es por eso que ahí existe una serie de algoritmos, llamémoslo así, que nos permiten identificar
¿no? Ahorita estoy viendo la diferencia que existen entre una y otra, pero también podemos ver, a ver, quiero ver si aquí tenemos algunos datillos de ese estilo. No. Vamos a ver acá, a ver, vamos a ver qué nos dice. Y exactamente, aquí comenzamos a entrar en algo que a algunos no les gusta, lo tenemos que hacer, a otras personas nos gusta, hay muchas diferencias, ¿ya? ¿Cuál es la matemática, no? Todo esto está desarrollado en función de la matemática, ¿no? ¿Por qué podemos decir que un fragmento de código es mucho más rápido de ejecutar que otro fragmento de código? Eso seguro que ustedes ya lo han visto, no me acuerdo en qué materia se lo ve, ¿no? La optimización de código y lo que llamamos nosotros las funciones, ¿no? De tipo O, que nos permiten evaluar, ¿no? La velocidad y el rendimiento de ciertos procesos. Por ejemplo, dice, no, listas, cuando hacemos operaciones de inserción o eliminaciones internas, es de tipo O1, dice, ¿no? Operaciones rápidas, búsquedas O a la N, lineal, puede ser lento para listas grandes, ¿no? Funciones que me van a demorar en cuestiones de ejecución, y recorridos también, fíjense, de tipo ON, lineales similares a una búsqueda. En árboles, las búsquedas de árboles balanceados es igual a O logaritmo de n. Fíjense que aquí hablamos de un conjunto de secuenciales de valores, y aquí hablamos de un logaritmo de n. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La velocidad en ejecución, ¿no? Esa es la diferencia. Que acá vamos a recorrer en elementos y aquí vamos a hacer un logaritmo de n para la búsqueda y obtención de valores dentro de un determinado conjunto de datos. Nos dice mucho más rápido que el lineal en valores grandes, ¿no? En operaciones de inserción, fíjense, es lo mismo. Y en recorrido y orden, en este caso preorden, posorden y en orden, fíjense que es casi muy similar al aspecto de un recorrido de una lista. Lineal, dice, no, pero puede ser más eficiente que una lista en ciertos escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a analizar y ver acá? ¿Cuáles son estas diferencias, ¿no? Que existen entre una y la otra? ¿Y por qué estoy utilizando una estructura y por qué estoy utilizando la otra? ¿No? Eso es lo más importante dentro de el uso y manejo de una estructura, ¿no? Que me diga por qué, ¿no? Tengo que emplear y por qué tengo que emplear la otra. No sé si debo tener acá, vamos a ver. Quiero ver un poquito, no vamos a ir a diagramas. Y vamos a ver dónde está árboles, métodos, empleos de árboles, árboles y recorridos. Veamos uno de estos. No sé si método de búsqueda. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ok, fíjense. Aquí yo he tratado de explicar más o menos la diferencia que existe entre una estructura jerárquica versus una estructura lineal, ¿no? La estructura lineal sigue una secuencia, como lo ven acá,
de un recorrido de n elementos, ¿no? Y cada elemento se va recorriendo con n más i, o digo n más un valor o i más un valor hasta n menos un elemento, ¿no? Eso es lo que se define acá dentro de esta estructura. Yo para recorrerlo tengo que utilizar un índice que vaya desde la posición 0 hasta la posición de la longitud. Y la voy a hacer secuencialmente. Luego luego y luego ¿no? Es por eso que lo tenemos la flecha. Acá la diferencia cambia. Yo tengo un elemento acá que para hacer el proceso de recorrido de este elemento no necesariamente va a seguir este orden, sino que este orden va a cambiar dependiendo del proceso lógico que sigue en memoria esta estructura. Al ser una estructura jerárquica que está relacionada entre sí, esta estructura sigue un determinado orden de ejecución. Pero lo que nos interesa saber acá es por qué este elemento es mucho más rápido que, o esta estructura es mucho más rápida que esta estructura en cuestiones de búsqueda. Y nos lo desglosa de la siguiente manera, que yo para encontrar un elemento, fíjense, lo primero que hago es comparar, ¿no? Un elemento. Acá hago lo mismo, ¿no? Agarro y quiero buscar un elemento y comparo este elemento con el que está y luego sigo con el siguiente. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Que yo comparo un elemento, pero dentro de esa comparación, automáticamente el algoritmo me dice, tu rango de búsqueda está a la izquierda o está a la derecha de este contenido de valores. Es como hacer una búsqueda binaria dentro de una lista, ¿no? O dentro de un vector, pero mucho más eficiente. Viene y me dice acá, ¿no? Este valor está a la izquierda o está a la derecha. Es decir, es menor o es mayor al elemento que tú estás buscando. Si es menor o si es mayor, él automáticamente deja de utilizar el otro lado y se suscribe al lado donde le está diciendo que están los elementos. ¿Qué significa eso dentro de un proceso de búsqueda? Que elimina la mitad de los valores y la búsqueda se convierte, en este caso, en logaritmo de n, ¿no? La siguiente consulta que va a hacer es si ese valor, lo mismo, está dentro del rango de menores o mayores a ese grupo. Si eso sucede, automáticamente, fíjense, elimina también toda esa parte del lado donde le está diciendo que no está y se suscribe automáticamente al lado donde está, dividiendo y separando por mitades. ¿Qué significa? Que cada vez que yo explore un nivel, porque en un árbol se llaman niveles, la posibilidad de encontrar ese valor va a ser logaritmo de n. ¿Qué significa? Que se va a llevar exponencialmente un elemento, ¿no? En este caso se va a ir subdividiendo en mitades hasta que logremos ubicar ese elemento. Entonces, cada vez mi búsqueda, fíjense, según el nivel, va a ser mucho menor en exploración que tenerla dentro de una estructura lineal. ¿Se imaginan? Si yo agarro y hemos pasado recientemente por unas elecciones, yo vengo y le digo, o quiero programar y digo, quiero buscar, ¿no? a un votante dentro de la lista nacional y agarro y coloco e implemento una lista para guardar ¿cuántos habitantes tenemos actualmente? Unos 12 millones, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene el dato? No me acuerdo. Veamos a nuestro ayudador. $12.041.000. ¿Ok? ¿Se imaginan si yo agarro y meto 12 millones
de habitantes dentro de una lista y voy y le digo a mi algoritmito, quiero que me busques a Juan Pérez dentro de esos 12 millones. ¿Se imaginan la cantidad de posibilidades de posibilidades de comparaciones que va a hacer ese algoritmo para encontrar a Juan Pérez dentro de los 12 millones? Y imaginemos, ¿no?, que se apellida Zurita de esa persona y ustedes lo metieron dentro de la lista ordenado por apellidos. Cuando este algoritmo comience a buscar, va a empezar a buscar, no va a empezar a buscar desde el último, va a empezar a buscar desde el primero, ¿no? ¿Se imaginan? La cantidad de, de, de verificaciones que va a tener que hacer este algoritmo es realmente compleja, ¿no? Cuando hablamos de grandes números. Cuando hablamos de un arreglo pues, de 100 elementos, esto no va a ser relevante, ¿no? Entonces, jóvenes, la idea de utilizar estas estructuras es para mejorar el rendimiento en las búsquedas de información, ¿no? Eso es lo que me dice esta estructura. ¿Por qué? Porque está organizada de tal manera que me va a permitir, ¿no?, obtener, ¿no?, fácilmente valores en menor tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea fundamental de cómo y por qué nacen estas nuevas estructuras. Nacen para dar eficiencia en estos problemas que antes habían en estas estructuras. Hoy estas las han superado y es más, ya existen nuevas estructuras más eficientes que me permiten también manejar búsquedas mucho más rápidas. ¿Ok? Luego lo vamos a ver, son algoritmos nuevos, estructuras nuevas, que generalmente dentro de la bibliografía que tenemos hoy en día no se las ve. ¿Ok? Luego se las voy a comentar, que ya se las utiliza dentro de algoritmos que se emplean hoy en día. Bien, estamos yendo, ¿no?, a las partes clásicas, cómo funciona todo esto. Ahora, ¿en qué se los emplea? Es otra cosa que generalmente cuando voy y les pregunto a estudiantes, ¿no?, en esas ferias que hay de ciencias, supuestamente, que tenemos dentro de la universidad, se va y se hace preguntas de este estilo, los estudiantes no saben qué responder. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comenzar a trabajar sobre un algoritmo que no saben ni para qué sirve, ni cómo se lo emplea. Simplemente saben que lo necesitan para pasar la materia, ¿no? Entonces eso no tiene ese sentido, jóvenes. Lo que yo voy a emplear y voy a utilizarlo, tengo que saber para qué lo estoy utilizando y en qué lo voy a necesitar. Entonces ahí surge la pregunta y se dice, ¿y en qué los emplean hoy en día, no? Estas estructuras. Viene a ser una pregunta que ustedes tienen que hacerse todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde lo están empleando, no? ¿Para qué lo emplean? ¿Para qué me va a servir a mí conocer sobre ese contenido? Entonces, ahí comenzamos a averiguar y ver y nos vamos a topar que estas estructuras de datos son muy utilizados en búsqueda, ya hemos dicho, ¿no? Google utiliza algoritmos empleando estructuras de datos árboles, ¿no?, para hacer sus búsquedas. Si yo le pregunto, ¿no?, ¿qué estructuras de datos emplea Google para sus búsquedas? A ver qué me responde Gemini. ¿Qué me dice aquí? Árboles de búsqueda, grafos y sistemas basados en hash, table, entre otros. ¿Por qué? Porque sabemos que es la forma más eficiente para realizar búsquedas, ¿no? Así funciona. Fíjense, ahorita he hecho una búsqueda y a ver si me muestra más.
mapa, finanzas, herramientas, idiomas, búsquedas avanzadas, todos los resultados. No me aparece acá. Antes aparecía, ¿no? Cuánta cantidad de documentación había sido consultada, ¿no? Y en qué tiempo lo habían hecho. No sé si está en otro lado la ahí. Recién que me estoy percatando que no lo pilla. ¿Ok? Entonces podríamos ver ahí, por ejemplo, cuánta información fue consultada y dentro de ellos cuántos resultados fueron desplegados, ¿no? Y eso nos referimos, jóvenes, con búsquedas. Entonces, fíjense, no estamos lejos, ¿no? El coloso de los browsers, que es Google, utiliza árboles. ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo que deberíamos saber utilizar y emplear, ¿no? Esa es la idea fundamental. ¿En qué más utilizamos árboles? ¿No? ¿En qué más se lo emplea? Generalmente, hoy en día, empleamos árboles para el manejo de IA, ¿no? Data Science, en este caso, ¿no? Deep Learning, Machine Learning. Todo eso son empleados con árboles y grafos, ¿no? Son estructuras básicas para el funcionamiento. Y ahorita me dicen, ¿para qué se emplea IA? Ya no es algo como una pregunta, ¿no? Ahorita la IA es una necesidad, ¿no? Que tenemos que aprender. Entonces, si comenzamos a ver ahí, ustedes pueden emplearlo para el desarrollo de IA. Esa es la idea fundamental. Y no meternos a meter 100 números, ordenarlo, ¿no? Recorrerlo y ver cómo lo forma, si está en orden, está en posorden o está en preorden. Esas cosas yo no las veo irrelevantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos que saber primero para qué metí esos números, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y a veces los docentes no enseñamos esas cosas, ¿no? Entonces, que son superficiales. Para mí esas cosas son superficiales. Lo que yo quiero saber es en qué voy a emplear estas estructuras, ¿no? Y para qué me van a servir, qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿En qué lo voy a emplear? En desarrollar, ¿no? Algoritmos de búsqueda, en este caso en desarrollar algoritmos de IA. Por ejemplo, si le preguntamos a nuestros amigos en qué se emplean los árboles, en qué se emplean, como cada vez se emplean los árboles, cómo lo puedo consultar, no sé, en el uso de la IA. A ver, veamos qué nos dice. Los árboles de decisiones se utilizan en IA para tareas como detección de spam, correo electrónico, predicción y aprobación de préstamos, análisis y pérdidas de cliente y diagnósticos médicos, ¿no? Hoy en día dice que es muy utilizado para ese tipo de trabajos, si los quieren ver, o proyectos, ¿no? Que podemos ir desarrollando. Entonces, cuando hablemos de árboles jóvenes, ¿a qué podemos dedicarnos? Nos podemos dedicar a la parte de búsqueda, nos podemos dedicar al área de la IA, y dentro del proceso de la IA podemos dedicarnos también al área de juegos. Por si a alguien le gusta, ¿en qué se emplean los árboles en el desarrollo de juegos? Y ahí nos va a decir, los árboles de juegos son un concepto fundamental en la teoría de juegos. Por si acaso, hay una teoría que se llama la teoría de juegos y la toma de decisiones. Proporciona una representación visual
de los posibles movimientos y resultados en un juego, ¿no? Secuencial, lo cual permite a los jugadores analizar y characterizar, dicen, ¿no?, sus acciones. ¿Qué es lo que, en qué lo podemos ir empleando? En la toma de decisiones, ¿no? A través de algoritmos de teoría de juegos, podemos emplear árboles para hacer un juego de estrategia, un juego de decisiones, un juego de análisis, de consulta o un juego de toma de decisiones, ¿no? Yo lo puedo emplear en lo que yo quiera. Entonces estamos hablando búsquedas, estamos hablando de IA, estamos hablando hoy de juegos, ¿no? Que me permiten desarrollar estructuras de este tipo, ¿ok? Entonces, si nos preguntamos en qué, ya les he dado varias respuestas, ¿no? ¿En qué lo vamos a emplear? Porque muchos lo primero que hacen y dicen, ¿y en qué podría emplear esto? No, no me sirve para nada, ¿no? Entonces, ya están viendo que sí. Y hoy en día eso es lo más utilizado y empleado hoy día. No quiero hablarle de todo lo demás que hay porque se van a asustar, ¿no? Hoy en día estamos trabajando con miles de cosas dentro de la IA donde tenemos que conocer ampliamente muchas cosas, ¿no? Pero con ustedes vamos a tratar de ver ciertas cosas básicas, ¿no? Y fundamentales, ¿no? No nos vamos a meter a lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Y entonces, en resumen, se usa para búsqueda. Si lo estás comprendiendo así, te da 3 alternativas, ¿no? Búsqueda, manejo de IA, conceptualizaciones en cuestiones de toma de decisiones y teorías de juego para desarrollar estrategias y juegos empleando árboles. Entonces, sacar tus conclusiones a partir de ahí, ¿no? ¿Ok? Y eso lo vamos a comenzar a mirar, ¿no? De a poco. Ir conociendo primero las estructuras para luego comenzar a ver qué podemos hacer y qué podemos desarrollar, ¿no? Entonces, por eso que yo les mostraba ese pequeño diagramita donde me ilustraba más o menos cómo funcionaba esto. Más adelante vamos a comenzar a colocarle acá un poquito el manejo de algoritmos para ver cómo funciona ya esta estructura basada en procesos algorítmicos y matemáticos que me indican cómo comienza a funcionar esta estructura. Entonces, la materia de estructura de datos jóvenes no sirven para, ya les había dicho anteriormente y generalmente se lo repito desde estructura de datos 1, no sirve para desarrollar nuevas estructuras de datos, ¿no? Por eso se le llama. ¿Y qué son las estructuras de datos? Son tipos de datos diseñados por el usuario, ¿no? Por el usuario programador, que nos permiten, ¿no? Implementar nuevas estructuras y características que no se tienen dentro de los lenguajes de programación y que nos van a permitir desarrollar sistemas, ¿no? O proyectos, si ustedes quieren. Si comenzamos a ver acá y le preguntamos a Google qué es o qué son las estructuras de datos, a ver qué nos responde, ¿no? Una estructura de datos es una forma de organización, de gestión y de almacenamiento de datos, por supuesto, computacional, para que puedan ser accesados y utilizados de manera eficiente para un programa. En esencial, es una manera de relacionar, dice, y acceder a la información, permitiendo operaciones como las búsquedas, inserciones, eliminaciones de datos de manera optimizada. Fíjense que se está yendo mucho al proceso de búsqueda. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos generalmente dentro de las estructuras de datos son estructuras de almacenamiento
recorridos y búsquedas, ¿no? Inserciones, eliminaciones y búsquedas. Generalmente nos basamos en eso, pero pueden haber estructuras de datos, ¿no? Se supone que todas son de almacenamiento, pero pueden haber estructuras de datos que simplemente guarden información y que sean manejadas por otras estructuras, ¿no? Para realizar estas operaciones, pero que me sirva simplemente para organizar, como dice ahí, estructurar información que va a ser almacenada o persistida por ahí dentro de una base de datos o por ahí dentro de un archivo o por ahí dentro de simplemente la memoria. Entonces, cuando comenzamos a darle ese fundamento, eso es lo que interesa, ¿no? Importa dentro de este contenido. ¿Ok? Entonces, fíjense, esas son las estructuras, ¿no? Que vamos a comenzar a ver. Y en este primer tema lo que vamos a comenzar a ver es la estructura de árbol binario, porque existen varios tipos de árboles, ¿no? Y la primera que vamos a comenzar a ver es una estructura de árbol binario. ¿Qué quiere decir árbol binario? Que tiene dentro de esta estructura dos enlaces, ¿no? Uno izquierdo y uno derecho. ¿Qué quiere decir? Que hay una estructura de nodos, en este caso a todos estos le llamamos nodos, de nodos que tienen dos elementos. Por eso se llaman binarios, ¿no? 0 y 1. Dos elementos que forman parte de estas estructuras y a partir de ahí jerárquicamente se ramifican dependiendo de el contenido de datos que se le inserte, ¿no? Esa es la idea fundamental. Entonces, acá lo que vamos a ver, este es un árbol binario porque tiene este tipo de representación. Entonces vamos a comenzar a estudiarlo eso y vamos a ver cómo se organiza este tipo de estructuras, cómo se estructura, llamémosla así si lo queremos ver. Aquí hay una de árbol binario, veamos, si me permite, ¿dónde está? Si tengo algo, el cual iniciamos. Ahí está. Ok, entonces voy a comenzar a partir de este momento a explicar cómo se estructura, se organiza este tipo de estructura de datos. Entonces, fíjense, estamos hablando de una estructura de árbol binario que internamente está compuesto por un nodo denominado raíz y elementos dentro de él que se llaman rama izquierda, rama derecha y dentro de ello también denominado hijo izquierdo, hijo derecho o también denominado nodo terminal, ¿no? Entonces, la forma de organización de esta estructura está basado en un elemento jerárquico y a partir de ahí dos elementos vinculados a él, del mismo tipo, ¿no? En este caso denominado hijo izquierdo, hijo derecho, o rama izquierda o rama derecha, según la cantidad de elementos que este tenga. Entonces, una estructura de datos de este estilo está organizado de esa manera, ¿ok? Entonces, aparte de eso, tenemos que entender que un árbol es una estructura de datos jerárquica, que quiere decir que hay un elemento superior o un elemento que le podemos decir en la jerarquía, un elemento creador, padre, líder, no sé, hay muchos términos dentro de la jerarquía, cuando hablamos de la máxima jerarquía, digamos, ¿no? Del grado que se tiene, es por eso que se habla también de grado. Estamos hablando de qué es el iniciador, si ustedes quieren ver, de toda esa estructura, ¿no? Es el macho alfa dentro de esa estructura, no es el líder que hay. Entonces, dentro de esa estructura estamos hablando de una estructura jerárquica. Es por eso que se le denomina jerárquica, ¿no? El primer elemento que forma parte de todos esos elementos, ¿no? A eso se le denomina el nodo raíz, el iniciador de esa estructura. Y a partir de ahí
existen elementos o elementos inferiores a él, ¿no? Que vienen a ser, si tenemos una estructura de tipo árbol genealógico, tenemos al principal, al creador de toda la jerarquía, ¿no? Y luego de ahí a todos los hijos dentro de esa jerarquía, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, tenemos como padre principal a Adán, ¿no? Y a partir de ahí se disgrega todo la descendencia que éste tiene a través de esa jerarquía, ¿no? Entonces, fíjense que ahí es donde estamos hablando de un tipo de jerarquía, ¿no? Hay alguien superior y hay un nivel o niveles inferiores a él. Entonces, en cuestiones de organización, lo estamos organizando en base a esa jerarquía, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a analizar, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar estos elementos en base al elemento superior? Y ahí nos vamos a encontrar que una estructura de árbol tiene altura y tiene amplitud. Y ahí me va a decir, ¿y por qué hablamos de altura y hablamos de amplitud? Porque también se lo relaciona mucho a un árbol biológico, ¿no? Orgánico, llamémoslo así, donde un árbol está compuesto por una raíz, está compuesto por ramas y está compuesto por hojas. Por eso dicen que un árbol de estructuras computacionales es como tener un árbol biológico al revés, ¿no? La raíz está arriba, las ramas y las hojas son los últimos niveles, ¿ok? Así se lo mira, ¿no? Se lo analiza. ¿Y por qué tenemos altura? Porque se supone que hay una altura. La altura del árbol se toma a partir de, no de la raíz, sino desde la raíz hacia arriba, ¿no? Esa es la altura de un árbol. Entonces, por eso que dentro del proceso de la altura no se toma en cuenta la raíz. Y hablamos luego de amplitud, viene a ser la cantidad, llamémoslo así, de metros que puede tener la hoja última a la izquierda con la hoja última a la derecha, ¿no? Eso viene a ser la amplitud. Si comenzamos a medir, vamos a tener más o menos la amplitud del árbol, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Si tomamos en cuenta los últimos nodos, ¿no? Y decimos en qué lugar se encuentra y en qué lugar se encuentra vamos a poder determinar la amplitud que tiene ese árbol. ¿Ok? Luego ya lo vamos a comenzar a analizar bien y ver cómo funciona. ¿Ok? Pero lógicamente lo que estoy comenzando a explicarles es para que entiendan cómo funciona estructuralmente estos elementos, para que después ustedes comiencen a diseñar una plantilla que pueda resolver o asemejarse a esta estructura en su funcionamiento y en su manejo. Luego, tenemos acá, cuando hablamos de un árbol, hablamos de un conjunto de nodos interconectados, ya hablemos algorítmicamente, hablamos de un conjunto de nodos interconectados entre sí, ¿no? Todos a partir del nodo raíz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de muchos nodos interconectados entre sí. Entonces, cuando hablamos de nodos, tenemos que separar y decir que un árbol empieza a través de un nodo. Y un nodo tiene un elemento, es decir, un valor interno, y tiene vínculos a otros nodos denominados enlace izquierdo y enlace derecho. Entonces, cuando comenzamos a analizarlo el árbol, pero desde el contexto mínimo de él, viene a ser el nodo. Y el nodo contiene elementos y el nodo contiene enlaces izquierdo y enlace derecho a elementos del mismo tipo, o a estructuras, perdón, del mismo tipo. Entonces, tengo que comenzar yo a hacer un análisis primero de las estructuras para saber cómo estas van a ir funcionando. ¿Okay? Entonces,
esa es la idea fundamental de ver este tipo de estructuras. Pero fíjense que estas estructuras yo comienzo luego a compararlas o analizar cómo van a ser desarrollados luego en una plantilla. ¿Me entienden? Y cuando hablamos de plantilla estamos hablando ya de operaciones, por eso tengo acá, de operaciones de clases. Estoy hablando cómo la voy a llevar esta idea a una plantilla de clases, donde en esa plantilla de clases existen solamente atributos y métodos. A eso es algo que se llama dentro de la programación orientada a objeto a la abstracción, ¿cierto? ¿Cómo me extraigo de esa figura y la llevo a una estructura de datos de plantillas a través de un lenguaje de programación? ¿Ok? Entonces esa es la idea que estoy mostrando hasta ahí, donde me dice cómo va a estar conformado o cómo se va a comportar estos elementos dentro de una estructura. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Comenzar a ver con ustedes, y con esto vamos terminando, nos queda ver cómo yo planteo una estructura de plantilla basada en programación orientada a objeto, utilizando Python, que me resuelva, ¿no?, el problema de la estructura de un árbol binario de búsqueda. Entonces, según lo que yo estoy viendo acá, vamos a tener dos plantillas, una plantilla que se encargue, algo que dice dentro de la programación orientada a objetos, divide y vencerás, dice, ¿no? Si tengo un problema demasiado grande, lo que tengo que ver es cómo dividirlo en problemas más pequeños. Es por eso que yo he hecho una separación entre nodo y árbol, para que ustedes primero resuelvan el problema de nodo y luego comiencen a resolver el problema de árboles. Entonces va a haber dos plantillas, una plantilla de nodo y una plantilla de árbol. Generalmente así se la define dentro de las bibliografías que tenemos en todos los sitios web, ¿no?, de representaciones. Bien, jóvenes, hasta acá vamos a quedar. Lo que quiero, luego voy a habilitarlo ya como tarea, es que comiencen a desarrollar una plantilla que me resuelva ese problema del diseño de la estructura. ¿Ok? Veámoslo, utilicen todo lo que ustedes deseen, plantéenme una estructura, documentenla bien, y cuando volvamos a vernos, quiero que me justifiquen por qué desarrollaron eso y cómo ustedes la están tratando de emplear. Bien, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.